Hola Senkuns, yo soy Mimi Sendokai y bienvenidos a un video más. Antes de iniciar, quería invitarlos a leer y reflexionar acerca de la toxicidad del fandom de Sendokai hacia los creadores en un post que hice en Instagram junto con otros Sentubers. Por favor, léanlo. El enlace estará en la descripción. El Sendokai no es únicamente como un fútbol galáctico con poderes, sino que va más allá de eso, ya que en la serie nos lo presentan como una manera de resolver una disputa, una forma de defensa o batalla e incluso una manera de divertirse, la cual ha estado presente desde los inicios del multiverso, en este caso Masara. De igual manera el Sendokai, además de ser un partido con un do lleno de zen, el partido o una lucha se pueden usar los diferentes poderes para el beneficio del equipo o ser. Ya saben, como decir Zack que tiene el fuego Shoshen y el disparo Setsen, además de los poderes Duo y Nero. Chloe tiene los poderes de visión Yaosen y destello Nusen, que a mi pesar son los poderes más estratégicos para ganar un Sendokai y que a veces creo que Chloe no los sabe usar bien. Y bueno, así sucesivamente con los demás personajes, tienen sus propios poderes. Pero no todos tienen poderes. Long, al ser un personaje nuevo que aparece en la segunda temporada, carece de poderes. Los únicos que llega a tener son los poderes Duo y Nero y los que roba los Senkuns, pero como tal no tiene ningún poder propio. Pero ¿qué tal si te digo que el poder propio de Long sí existe y ya nos lo presentaron? El poder sería el de robar o aprender poderes de otro guerrero. No entendí. Antes de que me vayas a decir tus peros a lo que acabo de decir, déjame explicarte. Para que me vayas entendiendo mejor, vamos a analizar los poderes de Zack, Chloe, Kied y Fancy. En la primera temporada, una vez que ellos se convierten en guerreros Sendokai, son entrenados por Tampo y mandados a una misión con los Urloks, que en agradecimiento les dan sus primeras armaduras. Tampo les explica que con las armaduras hay un poder que deben despertarlo. Capítulos después vamos viendo cómo cada Senkun va despertando su poder con diferentes motivaciones, y sucede lo mismo con las armaduras Wadan, pero aquí va la cosa. Todas las armaduras que los Senkuns recibieron en la primera temporada fueron regalos y nos los explican que fueron usados por otros seres antes que ellos. Incluso podemos ver unas cuantas similitudes en las armaduras, como las que Tampo las usó en el gran torneo y cuando los usan los Senkuns, confirmando lo antes dicho. Pero a pesar de que son armaduras, por así decirlo, viejas o heredadas, en ningún momento vemos que los poderes propios se repiten. Nunca vemos a los Urloks usando los poderes de visión Yaosen o Estela Taisen. Ellos usan sus propios poderes, como tampoco vemos a la Lid usando el poder de destello Nusen, o tampoco vemos en algún momento a Tampo usar el fuego Shoshen. Por cierto, les recomiendo el video de Krelly de fuego Shoshen, está buenísimo. Lo cual nos lleva a deducir que los poderes despiertan gracias a las armaduras, pero el poder que surge de esta es propio de cada guerrero Sendokai. Por eso podemos ver que jamás se pueden repetir los poderes propios entre otros guerreros, por más que ya no uses la armadura que despertó ese poder, o que se transfiera a otro guerrero, o cuando las regalas las armaduras. La única excepción podrían ser los oscuros, porque son dobles de los Senkuns, y las aldeas o una raza en común, que por lo general todos tienen los mismos poderes, tal vez por ser patriotas a la raza. Realmente aún no encuentro una razón para esto, pero como bien ya hemos visto que ningún poder se puede repetir o transferir a otro guerrero. Pero ¿qué sucede con Long? Long primero aprendió el disparo Setsen de Zack tras el poder Duo, y aprendió o robó por el contexto los poderes de Chloe, Kied, Fancy por la fusión Nero. Pero ¿y si la armadura, además de despertar los poderes Duos, también despertó el verdadero poder de Long, el poder de robar o aprender poderes de otro guerrero? ¿What? Pero Mimi, los Senkuns antes de aplicar su poder ya sabían el nombre de este, así lo podían usar en la batalla. ¿Cómo es posible si el poder de Long sería robar poderes? ¿Cómo lo usa cuando ni siquiera sabe el nombre de ese poder entre comillas y así aplicarlo? No tiene lógica. Te equivocas, Robbie. En realidad, los Senkuns sí pueden usar sus poderes en la batalla sin saber su nombre antes. Esto lo podemos verificar en el capítulo 15, cuando Zack hace el fuego Shoshen sin saber antes su nombre o de qué trata el poder, y en realidad le funcionó. Los Senkuns pueden hacer sus poderes sin decir nada antes. El nombre podríamos decir que es como un tipo de anunciación donde dices qué vas a hacer, mas no afecta si no dices qué poder es. Entonces, ya que
ni Long sabe el nombre de su propio poder, puede aplicarlo en las batallas. La armadura Ignis ayudaría a Long a despertar su poder más adelante, ya que en el momento que lo recibió solo se enfocó en realizar el poder dúo, ya que ese era el poder que se le asignó en ese momento despertar, y por eso el verdadero poder de robar o aprender despertó más adelante cuando él creyó que era necesario usarlo. Recuerden que los Zenkun despertaron sus poderes de manera rápida, ya que los necesitaban urgente para derrotar a los Zorn y porque aún no sabían nada de Zendokai, mas si hubieran tenido el tiempo de sobra, ellos pudieron haber despertado su poder a su ritmo. Y de igual manera, Long aplicó ese poder el día que se rebeló contra los Zenkuns y adquirió los poderes de Chloe, Ked y Fancy. Podríamos decir que incluso Danima no tenía conocimiento de este poder, ya que sería la primera vez que lo ve. Ella supuso que era la combinación de Zed. Incluso tampoco sabe de los poderes futuros, se sorprende cuando ve a Long robar los poderes, explicando que la armadura Ignis despertó el poder de Long de robar o aprender poderes, además del poder dúo. Como en el caso de los Zenkuns, las armaduras Urlock despertaron sus poderes propios y así Long tendría un poder que ni él sabe que tiene. Sé que esta es una teoría muy loca, que falta más argumentos y carece de algunas respuestas, pero es la lógica que hasta ahora he logrado encontrar hacia los poderes de Long en base a lo que nos presentan en los poderes en el pasado. Recuerda que esto solo es una teoría, no está confirmado pero tampoco negada. Déjame saber qué es lo que opinas en los comentarios. ¿Crees que tengo razón? ¿Me equivoco? Los voy a estar leyendo. Y quisiera felicitar al ganador del concurso de dibujo en Amino, Art Revolution, que fue Leven y Renny. Tu dibujo fue grandioso, felicidades por el primer lugar. Recuerden que tenemos una comunidad de Amino con otros Zentubers por si deseas unirte y participar en los diferentes concursos. Link en la descripción. Y los saludos de esta semana son para Dankuns4, Mixray, Osvaldo Najin, Megun Morales, Ángel Albert, Alejandro Arroyo, Axel Ruiz, Eulalio González, Loro Akatsuki, Joaquín Gabriel, Baruts, Dulce Osuna, Jaimir 111, Natán Reyes y Camilo Ramírez. Recuerden que si quieren un saludo en mi próximo video, estamos haciendo dinámicas únicamente en la parte de la comunidad, así que estén atentos por ahí. Yo soy Mimi Zendokai y no lo olvides. Ayúdame a que crezca este canal suscribiéndote y dando like a este video. Te dejo aquí unos videos que te pueden interesar. Y si quieres hablarme, te dejo aquí mi Instagram y Amino. Bye bye.